Ahora vamos a empezar a trabajar con las herramientas de creación que tiene Photoshop y la primera de ellas es el pincel. Como ustedes han visto, yo estoy trabajando con esta tableta digitalizadora, que es esta Wacom, y realmente lo que me permite esta tableta es trabajar mucho más cómodo, como acercarse mucho a lo que es el trabajar con un lápiz. Pero realmente estas tabletas no hacen al diseñador y todo lo que estamos viendo en este curso no implican que ustedes deban usar una de estas. Es muy cómodo, se cansan mucho menos la muñeca, pero a menos que estén trabajando realmente con ilustración, donde necesitan un control como mucho más a detalle, no hay razón para que esta tableta sea obligatoria. Sin embargo, si quieren ver algunas opciones, la marca Wacom tiene como un gran portafolio de tabletas, desde la Bamboo, la Intuos hasta la Cintiq, como un rango de precios muy grande. Si quieren probar alguna de ellas, pueden empezar con la Intuos más básica y todas son buenísimas. Entonces esa es mi recomendación en cuanto a tabletas. No son obligatorias, pero su muñeca se los va a agradecer, especialmente en el futuro. Entonces vamos a empezar con el pincel. Vamos a Photoshop y creamos entonces un nuevo documento. Crear nuevo documento. Y de nuevo voy a crear uno como con una proporción 16:9 más o menos para que ustedes vean todo el espacio de trabajo. Voy a crear una de 1280 por Edit Tab 720. 72, perfecto, RGB, quiero que mi fondo sea blanco, perfil de color sRGB, ahí estamos, crear. Bien, entonces estamos en nuestro documento y la herramienta que vamos a usar es justamente esta. Mi herramienta de pincel. Como ven, si me paro por encima, me va a dar algunas ayudas y el shortcut. Esta es la herramienta de pincel con la que vamos a estar trabajando. Hacemos clic en ella y aquí en la parte de arriba nos va a mostrar las propiedades con las que vamos a trabajar. Lo primero que tenemos que saber es que en la parte inferior de nuestra barra de herramientas tenemos estos dos cuadros de color, uno que está encima del otro. Cuando clicamos sobre uno de ellos, nos abre el picker. Este picker de color es la herramienta con la que vamos a elegir y manipular cualquier color en Photoshop. Tenemos esta gran ventana donde, dependiendo del color que elijamos en esta barra, podemos ir hacia los blancos, hacia los negros, o si queremos ir más a detalle, usar mezclas específicas de RGB, CMYK, LAB o HSB. En el curso de Fundamentos de Diseño les hablo mucho más de color, de armonías de color, cómo elegir color y demás. Entonces, por ahora voy a dejar el negro, voy a dar OK. Y siempre el que esté encima es el color con el que vamos a pintar en este caso, que es con el que tenemos nuestro pincel. Entonces, en la parte de arriba nos muestra la primera opción, que es el tamaño del pincel. Si lo desplegamos, nos va a mostrar todas las propiedades. Entonces, lo primero es el tamaño, aquí dice que es de 38 píxeles. Puedo cambiarlo tanto moviendo este slider de acá o ingresando exactamente el valor, digamos 40 píxeles. La dureza del píxel, ya vamos a ver de qué se trata. Entonces voy a quedarme con estos valores y simplemente haciendo clic y arrastrando es que vamos a crear los trazados. Entonces este es el pincel que tenemos ahí. Vamos a cambiar entonces la dureza. Cuando desplegamos aquí tenemos esta ventana, pero una de las grandes ventajas de Photoshop es que hay 1000 formas de llegar a los mismos resultados. Entonces una opción más cómoda es, sin tener que movernos de nuestra área de trabajo, es hacer clic derecho. Si hacemos clic derecho, nos despliega justamente eso. Entonces voy a hacer clic derecho por acá para tenerlo más cómodo. Y tenemos el tamaño de 40 y ahora la dureza. La dureza es los bordes, qué tan definidos van a ser. Por defecto me muestra aquí en la parte de abajo, me muestra como pinceles prehechos. Entonces tenemos muchas opciones con las que trabajar. Por defecto siempre tenemos estos suavizados, unos más duros uniformes y unos que van cambiando. Por ejemplo, empieza con un tamaño, en la mitad del trazo se va haciendo de otro tamaño, al terminar se vuelve a ser delgado. Y aquí pueden jugar y probar muchas de las opciones que tiene Photoshop por defecto.
Vamos a cambiar la dureza para ver cómo se comporta. Entonces vamos a llevar una dureza del 50%. Hago clic por acá para cerrar. Y vamos a trazar otra línea. Entonces, como ven, esta es una dureza que estaba en 0. Esta es una dureza del 50%. Y claro, si vamos a 100, el resultado va a ser este. Entonces, realmente los valores con los que vamos a estar trabajando siempre es el tamaño y la dureza. Pero vamos a ver luego un par de opciones más. Esta opción de aquí de la derecha, esta ventanita, lo que nos permite es cambiar la forma con la que estamos utilizando nuestro pincel. Como ven, por defecto esto es un círculo y en esta previsualización que tenemos de nuestro cursor nos va a mostrar que es un círculo. Pero en esta ventanita, haciendo clic sobre los círculos, podemos hacer, por ejemplo, un óvalo. Y también podemos girarlo, modificando aquí la dirección de esta flecha. Entonces, esto nos va a servir cuando estamos haciendo ilustración, pero algo a tener en cuenta es que en Photoshop el pincel no solo sirve para pintar. Cuando vamos a borrar, cuando vamos a hacer máscaras, la herramienta de pincel, las propiedades son las mismas siempre. Entonces es muy útil que así nos dediquemos a la ilustración, sepamos cómo es que funcionan los pinceles, porque es fundamental para todas las opciones que nos da Photoshop. Aquí en la mitad tenemos esta barra que es como un histórico de los pinceles que hemos creado antes. Entonces si queremos volver a uno anterior, ahí lo vamos a encontrar. Así como si queremos seleccionar otro, por ejemplo, hay unos con unos efectos bien especiales y con unas texturas bien interesantes. Voy a elegir este por acá y veamos qué es lo que hace. Entonces tiene una textura un poco de grafito. Ahora veamos cuáles son las propiedades que nos muestra aquí arriba. Voy a volver a mi pincel más básico, que sería este. Y voy a eliminar todo esto. Como les decía, el pincel, las propiedades del pincel no son solo para pintar. Tenemos del otro lado también el borrador, que es esta herramienta que tenemos aquí, cuyo atajo de teclado shortcut es la letra E. Entonces voy a seleccionar ese y si vemos, tenemos el cursor como si fuera también un pincel. Y cuando hacemos clic derecho tenemos las mismas propiedades. Solo que en este caso lo que hace es justamente eso, borrar. Así podemos controlar su dureza, su tamaño, su textura, todo lo podemos hacer ahí. Entonces vamos a nuestro pincel. Y aquí tenemos entonces, la siguiente opción es un modo de fusión entre capas. Más adelante cuando nos concentremos en el área de capas vamos a entender mejor de qué se tratan todas las opciones de fusión. Pero en resumen, esto es cómo se comporta un color, una mancha, una forma sobre otra. Qué variaciones pueden tener cuando se pone una sobre otra. Por defecto lo vamos a dejar en normal. La siguiente opción es la opacidad. Entonces, vamos a tener normalmente opacidad al 100%. Si lo cambiamos a opacidad al 50%, quiero que veamos esto. Entonces, esa es la opacidad del 50%. De nuevo, puedo asignar directamente el color y así vamos a encontrar este formato en muchas ventanas de Photoshop. Puedo asignar valores directamente, puedo desplegar un slider o también cuando me paro sobre su nombre me cambia el cursor unas flechitas que haciendo clic y arrastrando nos va a permitir muy rápidamente llegar a un valor. Entonces voy a bajar ahora al 8% y es muy evidente lo que hace la opacidad. Hay un par de opciones que van a encontrar en Photoshop y les hablaba de las tabletas Wacom en este caso, porque se van a encontrar con esta opción o aquí al final con esta opción. Entonces lo que nos ayuda a esto es que la presión, estas tabletas miden la presión con la que estamos trabajando y la presión puede modificar la opacidad. Entonces si yo activo esto solo les va a funcionar si tienen una tableta. Entonces manteniéndolo activado, si yo hago una presión muy suave, la opacidad va a ser muy suave, va a ser muy baja. Y si hago una presión más fuerte, vean que la opacidad cambia. Entonces puedo cambiar la presión y así mismo voy cambiando la opacidad de mis líneas. Voy a hacer Command Z, quitar todo esto y voy a desactivarlo. La siguiente opción que tenemos aquí es el flow. Y este flow es un poco complicado de entender al comienzo,
pero porque digamos que voy a bajar esto, siempre está en 100%, lo voy a dejar al 50% y pareciera que nos está bajando la opacidad. Si lo bajo al 10%, va a ser otra línea. Entonces pareciera que no hay diferencia entre flow y opacidad. Pero ¿qué pasa cuando volvamos nuestro flow al 100% y nuestra opacidad al 10%? Cuando no, es nuestra opacidad lo que estamos trabajando, si yo hago clic y empiezo a trabajar, no importa cuántas veces pase, todo hasta que suelte va a mantener esa opacidad. Entonces aquí voy a soltar y voy a volver, entonces ahí le voy a aplicar el otro 10%. Regresemos nuestra opacidad al 100 y ahora sí vayamos a nuestro flow al 10%. 10, enter. Y aquí vamos a entender realmente qué es lo que hace. Si solo con una línea pareciera que es lo mismo, pero cuando yo empiezo a pasar por encima, vean lo que sucede, es como si fuera un aerógrafo. Lo que nos ayuda a Flow es que si repasamos, ese 10% se va acumulando. Entonces esa es realmente la diferencia entre Flow y opacidad. Voy a darle Command Z para limpiar esto, Command Alt Z. Y aquí hacia el final tenemos esta opción que es también más o menos reciente entre las herramientas de Photoshop, que es ese suavizado. Regresemos esto al 100% y veamos qué es lo que hace suavizado. Cuando el suavizado está en 0, es justamente lo que estamos haciendo, que donde hacemos clic y por donde pasamos es lo que estamos pintando. Pero ahora vayamos a un suavizado de 50%. El 50% lo que nos permite en suavizado es crear una línea entre realmente donde vamos y donde está pintando, para que quede mucho más suave el trazado. Entonces voy a hacer más o menos esa misma curva. Si ven esa pequeña línea violeta, entonces eso nos ayuda a suavizar las líneas. Y si lo llevo al 100%, nos va a ayudar a hacer líneas muy suaves y cosas que serían muy difíciles de hacer a mano. Entonces si estamos trabajando con mouse, esto también nos ayuda muchísimo. Entonces, por ejemplo, hacer esto sin el suavizado sería muy difícil. Si dejo el suavizado en 0, intentando hacer esa misma forma, va a ser muy difícil que me quede tan suave. Incluso que teniendo una tableta es mucho más difícil. Entonces esta herramienta nueva de suavizado es supremamente útil. Entonces esas son las opciones generales de pinceles. Si ustedes quieren profundizar o trabajar un poco más con pinceles, podemos ir aquí a la herramienta, al menú Window, y vamos a buscar entonces Brushes, aquí está. Cuando lo activamos va a aparecer por acá y tenemos por un lado las preferencias normales, que era lo que veíamos en nuestra ventana que podíamos desplegar desde aquí arriba con clic derecho, pero también tenemos otra ventana que nos va a dar un control como mucho más a detalle. Tenemos más o menos los mismos tamaño, el ángulo y demás, pero podemos hacer, agregar textura y todo lo podemos hacer desde aquí. Eso es entonces el trabajo con brushes, con pinceles. Y en el siguiente video vamos a hacer un par más de herramientas. Vamos a ver rellenos y vamos a ver degradados.